Muchísimas en la Escuela de Diseño por tener el día de hoy aquí a Mónica Dojem, CEO de Hue Colors, que con más de 2 años de experiencia en temas de tecnologías de la información y comunicación, es cofundadora de la empresa antes referida. Su experiencia en políticas de TIC e impacto social aseguran un liderazgo y la inclusión de mejores prácticas en los servicios y productos desarrollados. Nos encanta que estés aquí con nosotros, Mónica. En particular, consideramos que es súper importante para cada uno de nuestros VIDs, o sea, nuestros diseñadores, el poder entender lo que es la inclusión, la accesibilidad hacia otros mercados y obviamente tener esta conciencia social hacia el desarrollo del multimedia. Bienvenida seas, Mónica, y te doy el espacio completamente. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Les voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que es accesibilidad digital. Y no sé si ya ven la presentación. Sí, Mónica, la vemos. Sí, perfecto. ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, les voy a hablar un poco de lo que son comunicaciones accesibles en el contexto de la economía digital. Voy a tratar de ser clara para ver si se entiende y luego voy a dejar también un poquito de tiempo para que podamos platicar un poco sobre este tema y si tienen alguna duda para que no duren en hacerme las preguntas necesarias. Como ustedes lo estamos viviendo hoy mismo en esta reunión, a raíz de la pandemia del COVID se aceleró de manera importante todo lo que es las relaciones digitales, ¿no? Por relaciones me refiero a la manera más amplia de cómo agente económico nos relacionamos en esta sociedad, desde la parte social como la parte económica, educativa. Entonces, en este impacto que tuvimos o que tuvo o que está todavía teniendo la realidad en la que estamos viviendo, pues la brecha digital de los grupos vulnerables se ha hecho mucho más importante con consecuencias mucho más profundas. A raíz de la pandemia de COVID, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Que la tecnología fue una herramienta crucial, ¿no? Hoy los chavos en México, si no tienes la oportunidad de tener una computadora, conexión a internet y poder seguir tus clases en línea, pues la siguiente opción que tienes es tomar clase en televisión, canal unidireccional, que no permite el diálogo con el maestro y que no tiene la riqueza que tiene un diálogo bidireccional como el que estamos teniendo en esta presentación, ¿no? Entonces, pero ya sea a través de la televisión o a través de tu computadora, claramente la tecnología se ha convertido en una herramienta crucial de lo que estamos viviendo, ¿no? Solo en Latinoamérica disminuyó en 51% las visitas a locales como alimentos y farmacias y se disminuyó en 75% las visitas en comercios de productos no esenciales. Entonces, parte de esta transición a lo digital, imagínense, 51% de menos afluencia a locales físicos, digamos, para compra de alimentos y farmacias, y 75% bajó la afluencia en comercios de productos no esenciales. Esto es en Latinoamérica el año pasado. Sin embargo, por otro lado, ¿qué es lo que también pudimos observar? Incrementó en 324% el uso de plataformas para teletrabajo. Un poco educación entra dentro de teletrabajo. 157% el comercio electrónico. Educación, aquí educaciones no de a nivel licenciatura, sino que a nivel escuela, 62% incrementó. El consumo de video en streaming, 12%. La banca electrónica, 7%. Las únicas plataformas que se vieron un poco impactadas fue hotelería y los viajes, porque por lo mismo del confinamiento, pues no incrementó el uso de plataformas en hotelería ni en viajes. Esto es en Latinoamérica. Más números, resultados del COVID. 800% aumentó la demanda de sitios web en comercios en México y Colombia. 800%. En países como Brasil y Chile, incrementó en 360%. Y sin embargo, imagínense, 800% la demanda de nuevos sitios web en México y Colombia
9 de cada 10 sitios web no son accesibles. Los contenidos que se publican en estos sitios web tampoco son accesibles. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes piensan que bajó la afluencia de personas en comercio físico en alrededor de 60%, si hacemos el promedio entre productos esenciales y no esenciales. Estas compras que antes se hacían en el local se hacen a través de portales en línea. El resultado es 800% se incrementa el desarrollo de sitios web y de oferta de productos y servicios de manera digital. Y sin embargo, 9 de cada 10 sitios no son accesibles. ¿Qué quiere decir? Que adultos mayores, personas con discapacidad, personas que tal vez no son muy letrados en el ambiente digital, ¿no? Que no cuenten con las mejores habilidades digitales, no van a poder mantener ni realizar sus actividades diarias porque los sitios web que les ofrecemos no son accesibles. Y sin embargo, la tecnología ya es gratuita y ya está disponible para todos. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que yo soy una persona que tengo dificultades para hablar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mando un correo electrónico. Existen también software de reconocimiento de voz. Entonces, si yo tengo esa condición, no tienen que pensar ni siquiera en una persona con discapacidad. Imagínense que les quitaron las 4 muelas del juicio y que tienes que hacer una compra en línea. Pues, ¿qué vas a hacer? Vas a utilizar correo electrónico, vas a utilizar un chat, ¿no? Para poder comunicarte. Eso lo puedes hacer sin necesidad de comprar una tecnología específica. Lo puedes hacer con la tecnología que ya tienes hoy en tu casa. Imagínate que no ves bien, yo en mi caso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Agrandas el tamaño de la letra, cambias los contrastes de color. Lo hacemos todos. ¿Qué pasa cuando quieres leer algo en tu celular y le pega el sol? Estás en un lugar con mucho sol. Lo primero que haces es cambiar los contrastes de color de tu teléfono para poder leer mejor lo que estabas haciendo, ¿no? Para poder continuar a hacer lo que estabas haciendo. Lo mismo yo, que utilizo lentes, sin necesidad de comprar una tecnología adicional, lo que hago es incremento el tamaño de letra, cambio los contrastes de color de mi teléfono para yo poder, o de mi computadora, para yo poder consumir y poder interactuar con sitios web, con contenido, sin necesidad de comprar una tecnología adicional, sin necesidad de que nadie me eche la mano. Esas funcionalidades ya las tiene mi computadora, ya las tiene mi teléfono o mi tableta de fábrica. Cuando las compré, ya viene con esas funcionalidades. ¿Qué pasa si soy una persona ciega? Absolutamente lo mismo. Hoy los softwares que vienen ya de fábrica, tanto en PCs como en tableta, como en teléfonos, ya incluyen un lector de pantalla que nos lee todo lo que aparece en el sitio web o en las aplicaciones. De hecho, la nueva versión del Word de 365 ya tiene también la opción de leer en voz alta tu contenido de Word, tu documento de Word, no solo útil para personas ciegas, sino que imagínate que quiero escuchar un documento mientras estoy haciendo algo más. Puedo habilitar el lector de pantalla. Imagínate que tengo dislexia. El lector de pantalla de Microsoft no solo te lee, sino que te subraya las palabras que está leyendo. Imagínate que soy una persona indígena y mi lengua materna no es el español. Puedo habilitar el lector de pantalla en mi tecnología sin tener que gastar adicional y poder participar en esta economía digital. Tengo dificultades para utilizar el mouse, me rompió una mano, tuve un accidente, soy una persona con discapacidad, soy un adulto mayor que tiene Parkinson. Puedo perfectamente navegar utilizando el teclado o, en dado caso, imagínense ya a un nivel de discapacidad como de Stephen Hawking, sí, ahí comprando una tecnología de asistencia. Pero si yo soy una persona con discapacidad, con dificultades para utilizar el mouse, sin ningún problema debo de poder utilizar el teclado de mi computadora para poder navegar sin la necesidad de esta motricidad fina que requiere luego muchas veces el uso del ratón. ¿No escucho bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a habilitar los subtítulos de mi contenido multimedia. Y eso lo puedo hacer una vez más sin necesidad de gastar un poco más, ¿no? Sin necesidad de tecnología adicional.
La directora de accesibilidad, por ejemplo, de Microsoft en Estados Unidos, a nivel global, es una persona sorda que utiliza su celular como cualquiera de nosotros. La única diferencia en su tarjeta de presentación, pone su número de celular y te pide solamente por mensajes. Claro, si le hablas una llamada de voz, al ser una persona sorda, no va a poder escuchar lo que estás diciendo, pero puede perfectamente enviar un WhatsApp, puede perfectamente enviar un mensaje. Y existen ya hoy, gratuitos de fábrica, muchos softwares que traducen de voz a texto. De hecho, la plataforma Zoom lo tiene habilitado. En español todavía no está funcionando muy bien, en inglés ya funciona mucho mejor, pero nosotros podríamos habilitar para esta plática el software de traducción de voz a texto y automáticamente se va viendo la transcripción de lo que estamos diciendo al final de la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Que algún compañero sordo, que algún compañero que tiene mal internet, algún compañero que tiene toda la familia trabajando en su casa y que hay un relajo y no puedes escuchar bien, pues puedes habilitar la funcionalidad de traducción de voz a texto y puedes ir leyendo la transcripción automática de lo que estamos hablando en tu pantalla en vivo. Obviamente, al ser un software es perfectible, muchas veces no tenemos muy buena dicción, entonces esta traducción automática no es perfecta, pero imagínense la oportunidad de inclusión, ¿no? Y sin embargo, el contenido digital no es accesible. No hay que irnos muy lejos para ver lo que pasó ahorita durante la pandemia. El gobierno mexicano no dejó de publicar medidas importantes en medios digitales sobre cómo protegernos y cuidarnos de COVID, y esa información no era accesible para personas con discapacidad. Entonces, ya no solo estamos hablando de un derecho humano, en momentos de contingencia estamos hablando de la vida o la muerte de alguna persona. Si yo soy una persona sorda, si yo soy una persona ciega, que quiere saber cuáles son las medidas de protección ante el COVID y busco esa información en línea y esa información no es accesible y mi lector de pantalla no me lee cuáles son las restricciones, qué es lo que tengo que hacer, pues entonces ya estamos hablando también de la vida de una persona, ¿no? De la salud y de la vida de una persona. Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de la inclusión y de la accesibilidad digital? Cuando les estaba dando algunos de los ejemplos de tecnología que hoy encontramos en los equipos que compramos en el mercado, uno importante es que con el mismo precio estamos comprando un equipo que ya viene con software, con funcionalidades de accesibilidad. Los contrastes de color, el incremento de las letras, los lectores de pantalla, etcétera, ¿no? Entonces, para grupos vulnerables, a la hora que haces el esfuerzo para comprarte un equipo, la buena noticia es que este equipo ya viene con estas funcionalidades de accesibilidad que te van a permitir que tu experiencia en línea sea igual que la de una persona que no tiene discapacidad, ¿no? Que es normalmente de las cuales se está pensando cuando se está desarrollando aplicaciones o sitios web. Pero todo el mundo se beneficia, y un poco los ejemplos que les decía de si me quitan las muelas del juicio, si me rompo un brazo, si estoy en un ambiente con mucho ruido, si mi lengua materna no es el español. La accesibilidad de un sitio web le ayuda a todo el mundo, no solamente a las personas con discapacidad. Ahorita a todos nos ha pasado que estamos tratando de realizar una compra en un sitio al cual no estamos familiarizados, y si este sitio no está bien diseñado, si este sitio no fue bien programado, te causa angustia porque la experiencia de compra no sale muy natural, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez tienes que llenar formularios y no quedan muy claras las instrucciones, porque tal vez ya pusiste información sensible como tu tarjeta de crédito, le diste comprar y no te salió ningún mensaje que te asegurara que la compra estaba hecha. Todo este tipo de pequeños pasos que facilitan la usabilidad y la interacción con el usuario final. Ahora imagínate, ustedes que están chavos y que dominan, pero imagínate un adulto mayor que le cerraron su sucursal de banco y que ahora para poder sacar dinero y poder seguir viviendo independientemente, tiene que bajar la aplicación del banco en su teléfono. Y a la hora de bajar la aplicación del banco, imagínense si es la primera vez que utilizas una aplicación.
sobre todo en temas, en aplicaciones y en temas de información sensible. Voy a poner ahí toda mi información, estoy seguro que va a funcionar bien. ¿Cómo le hago? La accesibilidad digital ayuda para minimizar ese tipo de estrés e incluir a un número mucho más grande de personas. Lo mismo pasa a ustedes en Oaxaca, la población, importante población indígena que tienen, que tal vez la lengua materna no es el español. Imagínense la importancia de tener instrucciones claras, instrucciones accesibles. Tal vez la persona no lee, pero entiende el español. Pues yo puedo poner un lector de pantalla que me lea lo que está en la aplicación, que me lea lo que está pasando en el sitio web, y yo puedo continuar haciendo mis actividades sin la necesidad del apoyo de alguien más. ¿Quién va a necesitar TICs accesibles? Ahorita estaba dando un poco el ejemplo de las personas con discapacidad, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, hay 1 billón de personas con discapacidad a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa con los adultos mayores? La población está envejeciendo y se espera que para el 2050 hayan más de 2 billones de personas adultas mayores de 65 años. 2 billones de personas. Y México no es una excepción. Antes creíamos que México era un país de chavos, pero ahorita, como pueden ver en la gráfica, para nada. Nosotros, como el resto de los países, se espera que nuestra población envejezca y para 2050 más de la mitad de la población tenga más de 40 años. Más de 40 años. Entonces, igual y ya no, esta población no somos migrantes digitales. Nosotros en un futuro vamos a ser estos adultos mayores y yo ya soy una persona que estoy tal vez muy acostumbrada a comprar en línea, a interactuar en plataformas digitales, pero derivado con la edad voy a tener una motricidad fina comprometida, voy a tener una visión comprometida, voy a tener una audición comprometida, porque es natural y porque todos vamos hacia allá. Todavía más, la Organización Mundial de la Salud publica el año pasado que 1 billón de jóvenes menores a 25 años están en riesgo de perder la audición por el uso indebido de audífonos a decibeles demasiado altos. ¿Esto qué quiere decir? 1 billón de jóvenes. Que si sumamos las personas con discapacidad, los adultos mayores y los chavos que están utilizando audífonos a decibeles poco seguros, estamos hablando que la mitad de la población va a necesitar TICs y sitios web y aplicaciones y contenido digital accesible. La mitad de la población. ¿Qué va a pasar después de la economía del COVID? Lo que le llaman the low touch economy. Parece ser, y todos los estudios muestran, que esta interacción donde vamos a trabajar algunos días en casa y va a haber menos contacto físico, tanto en los medios laborales como en las tiendas, como en las escuelas, con estos programas híbridos, donde algunos pueden tomar algunas clases en línea, algunas clases van a ser presenciales. Lo que se dice también los estudios en el plan laboral es lo mismo. Van a salir cada vez más esquemas flexibles, donde parte de tu día, parte de tu jornada laboral la puedas hacer en tu casa o desde una plataforma digital y parte presencial. Parece que esta nueva modalidad híbrida, donde ya no forzosamente tengamos que estar físicamente, llegó para quedarse. Véanlo desde un punto de vista también económico. Muchas de las empresas que tuvieron que hacer esta transformación digital acelerada, bajaron muchísimo sus costos. Bajaron sus costos porque tal vez en vez de tener 100 sucursales, necesitas 3 en lugares de mucha afluencia y todo lo demás lo vendes en línea. Y te baja y te impacta de manera muy importante en lo que son tus costos. Y claro, entonces, este balance entre los ahorros que hemos dado, la escalabilidad de las plataformas digitales, crean una nueva economía donde va a haber contacto físico reducido. Eso todos los estudios lo dicen. Y entonces, este contacto físico reducido impacta directamente la forma en la que comemos, trabajamos, compramos, hacemos ejercicio,
lo vieron todos que iban al gimnasio que ya no lo están haciendo, y cuántos de nosotros no cambiamos a plataforma digital donde tomas tus clases en línea, ¿no? De ejercicio, socializamos, pasamos nuestro tiempo libre. Entonces, contacto físico reducido, y ya estamos hartos de la pandemia. Sí va a haber contacto, yo también espero que ya pronto haya contacto físico, pero ya va a ser reducido, ya vamos a escoger muchas cosas, las vamos a hacer en línea, ¿no? Igual y vas a querer ir a comer, vas a querer ver a tus amigos, pero igual y ya no quieres volver a ir al súper nunca más en tu vida, porque funcionó perfectamente bien la aplicación, ¿no? Entonces, esta demanda por sitios web, esta demanda por aplicaciones, no va a disminuir, al contrario, esta transformación digital llegó para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Por un lado, vamos a tener un incremento en la demanda de desarrollo de aplicaciones y de sitios web para realizar muchas de las interacciones que hacemos en la economía, ¿no? Para comprar, para comunicarnos, para intercambiar, para consultas del doctor, para muchas actividades se va a hacer cada vez más a través de plataformas digitales. Entonces, es importantísimo que dentro de este incremento, dentro de esta transformación digital acelerada, es importantísimo hablar de la inclusión digital, porque el riesgo de que no lo hagamos puede ser tremendo para, y se los dije hace rato, la mitad de la población. Que TikTok no te permita incluir subtítulos en tus videos cortos, hoy igual y no tiene mucho impacto. En unos años es 1 billón de jóvenes que no van a poder consumir TikTok porque TikTok no es accesible. Instagram, cuando salió hace unos años, tampoco era accesible, las fotos no eran accesibles, tú subías una foto y la plataforma no te permitía trabajar la foto para poderla postear en un formato accesible. ¿Y eso qué quiere decir? Que las personas ciegas no eran consumidores de Instagram, porque no eran accesibles. ¿Qué pasa? La accesibilidad digital hoy es un derecho humano. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ya incluye el derecho a participar en las plataformas digitales como derecho humano. Obviamente, si más nos estamos moviendo hacia una economía digital, imagínense que mi tienda en línea no sea accesible. Entonces, la Convención sobre los Derechos Humanos de la ONU de las Personas con Discapacidad ya habla de la accesibilidad digital como un derecho humano. ¿Qué es lo que han hecho los países a raíz de eso? En Estados Unidos, en Europa, se está cambiando la legislación para obligar, primero empezaron con los gobiernos, a que todos los sitios web de gobierno sean accesibles. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a enseñar al estándar de accesibilidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de entrada en Europa, en Estados Unidos y en México también ya existe esa obligación. Si el gobierno quiere sacar un sitio web, tiene que ser accesible. Obviamente, es una obligación que ya está en ley en México, pero que no se implementa. Les acabo de enseñar la información del COVID que publicó el gobierno mexicano este año, que no era accesible. No se implementa, no por mala leche, pero muchas veces es por falta de conocimiento de cuáles son los estándares de accesibilidad. En México, cuando hablas de accesibilidad, se piensa en lo que sea. Muchas veces se piensa en barato. Ah, si es accesible es porque está barato y todo el mundo lo podemos obtener. Se piensa en braille. Cuando digo comunicación es accesible, muchas personas piensan automáticamente en un documento impreso en braille. Pero nadie sabe realmente qué es la accesibilidad digital y cómo se come. Y el problema es que cada vez tenemos más legislación que como miembros de la ONU estamos obligados a alinearlos con los derechos humanos, entonces cambiamos nuestras leyes, incluimos el tema de accesibilidad para lo digital, pero nunca la definimos esta accesibilidad, entonces no se está pudiendo implementar. En Estados Unidos estamos más adelantados y sí ya hay muchas reglas de implementación de accesibilidad. Y no solo los sitios web de gobierno están obligados a ser accesibles, sino que ya pasaron a que cualquier tecnología que compre el gobierno tiene que ser accesible.
Y eso para nosotros fue buenísimo. ¿Por qué? Porque yo soy Microsoft, yo soy Adobe, yo soy WordPress, yo soy Drupal, yo soy todas estas empresas que desarrollan tecnología, que en algún momento le quieren vender al gobierno. El gobierno es el comprador número 1 de tecnología a nivel mundial. Yo ya sé que para vendérselo al gobierno en Estados Unidos, toda esta tecnología tiene que ser accesible. ¿Cuál fue el resultado? Instagram, que salió como una plataforma donde se posteaban fotos, que no era accesible en sus inicios, hoy Instagram ya es accesible. ¿Por qué? Por lo mismo, porque le interesa a Instagram publicitar contenido de gobierno, y el gobierno no iba a publicitar contenido si la plataforma no era accesible. Entonces, nosotros en México, en Latinoamérica, normalmente utilizamos tecnología importada, tanto de Europa como de Estados Unidos, y eso es una buena noticia, porque gran parte de la tecnología que usamos diario ya tiene esas funcionalidades de accesibilidad. Hoy, si posteamos en Facebook, si posteamos en Instagram, si posteamos en Twitter, ya vienen todas estas plataformas con la facilidad de transformar nuestro contenido y hacer nuestro contenido accesible para todo el mundo. TikTok, que se explotó y que tuvo muchísimo éxito este año, todavía no es accesible. Hace una plataforma, es un desarrollo chino, y en China tal vez, si bien existe la obligación de tener los sitios web accesibles, todavía no existe esta obligación de que el gobierno solamente compra en sitios web accesibles. TikTok es una red social que tuvo muchísimo éxito, muchísimo impacto, pero desgraciadamente no es una red social incluyente. En Europa, ¿qué pasa? No solo ya los gobiernos están obligados a hacer un sitio web accesible, sino que las empresas que ofrecen servicios ya están obligados también a tener aplicaciones móviles, a ofrecer sitios web que sean accesibles. Entonces, ustedes como futuros desarrolladores, como futuros diseñadores, pues ya es un tema que conviene tener, ya es un conocimiento que realmente agrega valor a lo que van a estar trabajando, porque no solo van a impactar en la inclusión, no solo van a impactar en el cumplimiento de este derecho humano, pero van a tener pues un valor agregado que se va a cotizar en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Capacitación y difusión. Capacitación, difusión, para que la gente entienda lo que es accesibilidad digital, para que la gente entienda que cuando digo necesitas un sitio web accesible, no quiere decir que sea barato. Cuando digo mándame un documento en accesible, no quiere decir mándamelo en braille. Difusión para que la gente diga, eso es accesibilidad digital. ¿Y accesibilidad digital qué es? Todas las funcionalidades de accesibilidad que hablamos hace rato, que vienen ya de fábrica en nuestros teléfonos, un lector de pantalla, poder navegar sin el uso del ratón forzosamente, poder tener los subtítulos en mi contenido multimedia, todo ese tipo de funcionalidades tenerlas, de características tenerlas, para poder asegurar que el mayor número de personas puedan consultar y puedan interactuar con la plataforma digital o con información. Eso se tiene que difundir. Y obviamente capacitar para que las personas sepan cómo se implementan sitios web, contenidos y diseño accesible. Entonces, ¿cómo se implementa las pautas de accesibilidad al contenido de Internet? Se llaman las Web Content Accessibility Guidelines, en su versión 2.0. Este año publican la 2.1. Es el estándar internacional de accesibilidad digital. Internacional, me refiero que Estados Unidos, México, Europa, en todos lados es el estándar que se considera como mejor práctica para asegurar la accesibilidad a Internet. ¿Y por qué es importante? Porque tienes gente que está desarrollando tecnología de asistencia para personas con discapacidad, los lentes de Google, ¿no? No sé si vieron, alguna vez han visto, existen estos lentes oscuros que para las personas daltónicas logran ver color por primera vez. Stephen Hawking, toda la tecnología de asistencia que tenía para poder consultar e interactuar en línea, pues tenemos que asegurarnos que nosotros como creadores, diseñadores y desarrolladores de sitios web sean compatibles con todo este montón de funcionalidades de accesibilidad que están desarrollando las empresas. Entonces, para poder escalar la inclusión, necesitamos tener un mismo estándar
que sea común para todos. Y ese estándar son las pautas de accesibilidad al contenido de Internet. La buena noticia es, si bien todo en tecnología cambia y las versiones están cambiando constantemente, en el tema de accesibilidad, no, los criterios que hoy son válidos no dejan de ser válidos. Lo único que se está trabajando con las nuevas versiones es adaptar este estándar a la realidad del mercado. La diferencia entre 2.0 y 2.1 fue que se dieron cuenta que gran parte de las personas con discapacidad navegan utilizando un dispositivo móvil en vez de la computadora. Ok. Entonces, vamos a incluir al estándar de accesibilidad criterios que tienen que ver con responsividad. Responsividad de tu sitio web. ¿Por qué? Porque parte de tu usuario está consultando tu sitio web en un dispositivo móvil y nos tenemos que asegurar que sea accesible para todo el mundo. Entonces, esas son las pautas de accesibilidad al contenido de Internet. Es el estándar a nivel mundial para asegurarnos que todos los sitios que estemos desarrollando, todo el contenido digital que estamos creando, sea compatible y pueda ser utilizado por el mayor número de personas. Otras pautas también desarrolladas por la W3C son las pautas de accesibilidad para herramientas de edición web. Imagínense ahora un programa de marketing digital, ¿no? Un Centac, un MailChimp, ¿no? Todos esos programas que utilizamos para editar y para crear contenido, es un programa que nosotros obviamente no desarrollamos, estamos utilizando sus funcionalidades. Esos programas que nos facilitan, son herramientas para editar y crear web, tienen que venir con las funcionalidades de accesibilidad. Entonces, estos criterios te aseguran que tu herramienta de edición para contenidos publicados sea accesible. Imagínense un sitio de blog, donde yo puedo escribir un blog y publicarlo. Bueno, este sitio de blog tiene que cumplir con estas pautas de accesibilidad de herramientas de edición, de forma tal que cuando yo escriba mi blog y tal vez suba una foto al blog, pues me permita poder poner un texto alternativo en la foto para hacerla accesible, poder que este texto incluido en el blog sea compatible y sea accesible para personas con discapacidad, personas, por ejemplo, ciegas que utilizan un lector de pantalla. Entonces, si ustedes van a desarrollar una herramienta para edición de web, pues se tienen que asegurar que esta herramienta cumpla con los requerimientos de accesibilidad. Obviamente, tanto las pautas de accesibilidad al contenido de Internet como las pautas para herramientas de edición, los criterios de accesibilidad son los mismos. Y el criterio de accesibilidad que te dice que un contenido tiene que poder ser consumido y percibido por más de un sentido. Si yo subo una foto en línea, una foto puede ser vista por una persona que la puede ver, pero para hacer esa foto accesible, yo tengo que poder describirla igual en un mensaje oculto para que no todo el mundo tenga, sobre todo ustedes cuando ven la parte de diseño, la parte visual es súper importante. Entonces, igual y visualmente yo creo que algo que dé impacto, no quieres que todas mis fotos tengan abajo su descripción. Entonces, las herramientas de accesibilidad, las pautas de accesibilidad te dicen, tú tienes que dejar que al creador y al publicador de contenido pueda describir la foto en un mensaje oculto que al ser accesible es compatible con la tecnología asistente, o sea, mi lector de pantalla me va a identificar que hay una foto y me va a leer la descripción que yo le puse a la foto. Lo mismo va a pasar en Facebook. Si yo subo una foto en Facebook, no sé si se han fijado, de unos años para acá, te dice, ¿quieres incluir un texto alternativo? Puedes escribir el texto alternativo, describes la foto y automáticamente ya tienes una foto accesible. Para contenido multimedia, para todo el contenido por voz, el requerimiento de accesibilidad va a ser que ofrezcamos el subtitulado o la transcripción del contenido. Entonces, es un mismo contenido, pero está disponible para varios sentidos. Entonces, si yo quiero ver un video, puedo descargar la transcripción y si soy una persona sorda, puedo leer la transcripción y tener acceso a ese video como cualquier persona. Entonces, los requerimientos de accesibilidad van a ir revisando contenido por contenido, componente por componente, y te van a decir
cuáles son los requerimientos de accesibilidad. Les voy a poner otro ejemplo, un sitio web que vamos a hacer en español. Un requerimiento de accesibilidad es asegúrate que está la etiqueta lang donde está especificado que el sitio esté en español. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, que descargan una aplicación como el Waze, por ejemplo, para direcciones, y me empieza a leer el Waze en español, o en inglés, o en español, pero con acento en inglés? Bueno, todas estas discrepancias es porque no están bien etiquetados los contenidos. Si el lenguaje, el idioma del contenido está etiquetado desde el principio correctamente, las tecnologías de asistencia me van a leer en el lenguaje que yo necesito que se me lea, ¿no? Sin ningún acento raro. Y eso, obviamente, es importante para la comprensión del contenido. Y así van todos en esta pauta son 50 criterios de accesibilidad que van desde el manejo de fotos, manejo multimedia, manejo del lenguaje, manejo de los formularios, manejo de los encabezados, etcétera, 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 para asegurarnos que tanto en diseño como en contenido sea lo más universal y sea compatible y poder ser utilizado por mayor número de personas. Finalmente, los contenidos digitales, ¿no? Porque si bien ya vamos a desarrollar un sitio web, ya lo diseñamos y ya está publicado, pues realmente las personas lo que consumen es el contenido, ¿no? Consumen la información. Y muchas veces este problema de difundir, ¿no? Muchas veces creen que la accesibilidad digital es responsabilidad del que desarrolla el sitio web. Ay, Chuchito, hazme un sitio web accesible. Ay, muchas gracias. Me entregan el sitio web, me convierto en la administradora del sitio web y empiezo a subir información, infografías, fotos, contenido multimedia que no cumple con estos requerimientos de accesibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El usuario va a poder navegar en el sitio, pero no va a poder consumir la información porque esa información no es accesible. Entonces, es importante que tengamos o no conocimientos de programación, seamos diseñador, que conozcamos cuáles son nuestros requerimientos de accesibilidad, que no se necesita un lenguaje nuevo. Nada más se necesita saber cuáles son para implementarlos y asegurar que todo lo que estemos haciendo sea incluyente por el mayor número de personas. Y finalmente recordarles eso. Estamos ayudando a todo el mundo, no solamente a personas con discapacidad. Si mi sitio web es accesible, si mi sitio web está bien etiquetado, si mis imágenes están bien... Voy a cerrar con un ejemplo tan fácil, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos entrado a nuestra computadora a buscar una foto y tenemos que abrir 1.000.000 de fotos porque ninguna la guardamos con un título adecuado y todas son imagen y una fecha? Eso no es accesible, porque ahora imagínense que estuviera trabajando con nosotros una persona ciega, nunca esa persona va a poder identificar la foto que estábamos buscando. Un requerimiento de accesibilidad es, cuando guardas un contenido, pones un pequeño título descriptivo al contenido y así guardas tus archivos. Y eso, que es una buena práctica de accesibilidad, es una práctica que nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día y al final ahorra costos. Entonces, no sé si me expliqué bien, no sé si quedó claro lo que es accesibilidad digital, pero más o menos esto es de lo que les quería platicar hoy. Perfecto, Mónica, pues muchísimas gracias, muy interesante. Como bien dices, creo que la accesibilidad digital ya no es solamente un tema social, incluso se vuelve un negocio, ¿no? Que es importante también lo tengan los chicos en cuenta. Pues tienen algunas preguntas, no sé si hay alguien que quiera comenzar, chicos, a hacer estas preguntas. Si me levantan la manita o abren su micrófono. Yo quiero hacer una pregunta. Perfecto, Luis. Ahorita nosotros como diseñadores tenemos el chip de la inclusividad y la empatía hacia las personas que pues sufren de discapacidades, pero ¿cómo podemos nosotros transmitir eso a las futuras generaciones? Que no lo consideren como algo innecesario, sino que ya lo tomen como parte de su trabajo, parte de lo que van a estar desarrollando también. Pues mira, es muy buena pregunta y es parte de lo que estamos haciendo ahorita con ustedes. Analizamos el plan de estudio de más de 120 universidades en Latinoamérica. En la carrera de arquitectura,
en todas había aunque sea un módulo de accesibilidad, ¿no? ¿Dónde pones la rampa? ¿Cuál es el ángulo? ¿Dónde van los...? En el área de multimedia y de diseño, ni una hablaba de accesibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es capacitarnos y sensibilizarnos en el tema de accesibilidad digital. Nosotros que hacemos en Gear Colors, distinguimos los sitios web accesibles, por ejemplo, para que la gente diga, ay, ¿qué es esto? A ver, mira, esto es accesibilidad. O sea, realmente es un tema no nuevo, pero que no ha tenido nada de difusión. Entonces sí es importante, yo creo, en mi experiencia llevo más de 15 años trabajando en este tema y en México 6, en mi experiencia, una vez que le explicas a alguien lo que es accesibilidad, y es bien difícil que den vuelta atrás. Ahorita les acabo de decir que Facebook te deja poner alternativo en tus fotos. Esta información ya la tienen ustedes, no la pueden olvidar. La próxima vez que publiquen algo en Facebook y que no lo hagan, van a saber que no están siendo incluyentes. Y así ya vamos a empezar, ¿no? Poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Yo. Perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, nosotros, igual como este tema de la parte de ser inclusivos y demás, ¿cómo nosotros podemos empezar con esa inclusividad con nuestra propia universidad también? O sea, ¿de qué forma nosotros como diseñadores nos recomendaría alguna acción para implementar eso también en la universidad y que también, ante todo, sea algo parejo también, no solo como diseñadores? Claro, y mira, no me hable de usted, y te voy a decir yo, por ejemplo, tú como diseñadora, cuando nosotros hacemos capacitación de diseño accesible, les damos como cuáles son los tips, ¿no? Por un ejemplo, si tú tienes un enlace y el enlace nada más, cuando pasas el cursor se cambia de color simplemente, ¿no? Entonces, ¿tú qué estás asumiendo? La persona ya vio que hubo un cambio de color y ya sabe que es un enlace. ¿Qué pasa si soy daltónico? Ya no vi el enlace, ¿no? Entonces, cuando los capacitemos, cuando sepan cuáles son estos requerimientos de accesibilidad, les van a brincar automáticamente los errores de accesibilidad, ¿no? Como diseñadores, por ejemplo, muchos son los contrastes de color. Existen luego, un día que no tengan mucho que hacer, busquen en su buscador, pongan analizadores de contraste de color automáticos y gratuitos en el mercado. Van a poderse dar cuenta de cuántos logos, cuántas presentaciones utilizan dentro de la paleta de colores contrastes que no son adecuados y que no son accesibles para mucha gente, ¿no? Entonces, una vez que estén capacitados, ustedes van a poder ayudar a la universidad haciéndoles notar dónde están los problemas de accesibilidad, ¿no? Hay cosas muy sencillas que se pueden arreglar muy fácil. Les pongo un último ejemplo. Yo trabajé mucho tiempo en el gobierno. Y en el gobierno, cuando hacías un documento, un oficio, estabas obligado a justificarlo, ¿no? Porque se ve más elegante, ¿no? Creíamos, todo justificado. Imagínate que tú eres una persona con baja visión, que utilizas una lupa y que incrementas el tamaño de la letra hasta 500%. Cuando tú justificas un documento, los espacios entre las palabras no son homogéneos. Entonces, cuando yo le incremento 500%, pues de repente tengo unos espacios gigantescos y unos espacios que no son gigantescos. Entonces, la buena práctica de accesibilidad es no justifiques, porque la persona va a tener un mucho mejor entendimiento de tu documento. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, cuando nosotros les vamos en el proyecto, cuando nos estemos trabajando en los criterios de accesibilidad, lo que queremos es transmitirles todo este conocimiento y al interior de la universidad les va a pasar como a mí. Ya no van a ver un contraste, no puede ser esto, no es accesible. Es como cuando vean una rampa así, que van a decir, esta rampa no es accesible, no hay manera que una silla de ruedas puedan subir, ya les van a empezar a brincar los problemas de accesibilidad que van a ver en lo digital. Gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguien más? Yo. Ángel. ¿Cuáles son las barreras de accesibilidad más comunes que han encontrado en sitios web de universidades? Mira, sobre todo, ¿qué pasa con las universidades? Cuando yo me quiero inscribir, por ejemplo, y yo quiero generar mi cuenta y hacer un correo electrónico, que no lo pueda hacer. Imagínate que te rompiste un brazo, que estás navegando con el teclado y que quieres llegar al formulario para poner tu información y poder, no sé, inscribir tus clases
o poder crear tu cuenta. Si estos formularios no se hicieron accesibles, no lo van a poder hacer las personas. Y sobre todo, en información. La gran mayoría de la información que está publicada en sitios web son PDFs escaneados que son imposibles de leer para una persona, por ejemplo, ciega. ¿Por qué? Porque es una imagen que no tiene ningún texto alternativo, ninguna descripción. Entonces, toda esa información no la puedo consultar. Gracias. Yo tengo una duda. ¿Qué clase de proceso toman para, bueno, proceso o los pasos que se dan al dar una capacitación para que los profesionistas puedan ser inclusivos en su vida? Nosotros hacemos 3 cosas cuando hacemos una capacitación. Primero, hacemos una sensibilización con alguno de nuestros usuarios ciegos. Nosotros trabajamos sobre todo con personas ciegas que navegan en Internet todo el tiempo. Entonces, siempre empezamos con una pequeña dinámica donde les enseñan, a ver, vamos a navegar en el sitio de la náhuatl, pero el usuario final, con su tecnología de asistencia, ¿no? Y ustedes empiezan a ver cuáles son las barreras que enfrenta el usuario cuando navega en Internet. Luego, hablamos un poco por discapacidad, describimos un poco el tipo de discapacidades que existen y cuáles son las barreras que enfrentan cada discapacidad, ¿no? Si es visual, si es auditiva, si es motriz, cuáles son, si es por falta de habilidades digitales, cuáles son las barreras más comunes que enfrentan estas personas cuando estoy tratando de navegar en Internet. Y luego ya nos vamos a los requerimientos de accesibilidad, ¿no? Ya que entendiste las barreras, ya que te sensibilizaste un poco con ponerte en el papel del usuario final, ya nos vamos viendo los requerimientos de accesibilidad, cuáles son, por qué están ahí y cómo los implementas. Muchas gracias. Me parece que Ángel Martínez había también abierto su micrófono. Sí, bueno, de las universidades con las que ha trabajado y, por ejemplo, realizado este tema de la inclusividad web, ¿cuáles nos recomendaría, por ejemplo, como buenos ejemplos, como portales o páginas que nosotros podamos investigar, pues para obviamente ir entendiendo más este tema? Mira, de entrada yo te recomiendo primero tratar los sitios de gobierno en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, ¿no? Porque como son los que llevan más tiempo obligados a ser accesibles, pues normalmente si te vas a los sitios de gobierno americanos o canadienses, ya te vas a topar con sitios web accesibles. Aquí lo interesante es, igual y tú como diseñador y luego podamos tener otra sesión, me interesaría que naveguen esos sitios y que ustedes mismos se den cuenta si es accesible o no, porque no conocen los criterios. Lo padre de la accesibilidad es que a simple vista no le impactamos en el diseño. Hay esta como intuición de decir, hay un sitio accesible es blanco y negro con unas letras enormes para que todo el mundo lo entienda. Y al final, yo llevo marketing digital, todo se come por los ojos y necesito hacer un web que la gente se sienta con ganas de seguir, ¿no? Hasta te miden cuánto tiempo está uno en el sitio web, ¿no? Entonces, claro, un sitio con unas letras enormes, blanco y negro, sin imágenes, pues es un sitio que no te llama a estar más tiempo en él. Entonces, lo interesante es que no estamos peleados con el diseño, estamos peleados con el diseño que por ejemplo, mucho de la accesibilidad se hace en código. Como les comentaba, yo tenía una imagen increíble en mi sitio web. Yo lo único que le tengo que meter es la etiqueta de alternativo, que es una etiqueta que no se ve en el sitio, pero es una etiqueta compatible con la tecnología de asistencia y me lo va a leer. Entonces, no le voy a pegar al diseño de mi sitio web. Hay cosas, y nada más cierro con un ejemplo, ¿no? Una línea aérea, no voy a decir cuál, quería hacer su sitio web accesible. Y cuando revisábamos el tema de los formularios, tenía habilitado como de fábrica algunos seguros, ¿no? Como cómprate un seguro de viaje sin darte cuenta, pero nunca te preguntaban si lo querías o no, porque por default viene habilitado. Entonces, si te quieres ahorrar esos 200 pesos del seguro, tenías que haber leído perfectamente las letras chiquitas para quitarle lo habilitado y que no te lo cobraran. Eso es un problema de accesibilidad, porque para la accesibilidad tiene que ser muy transparente y muy clara la información y lo que le estás pidiendo. Entonces, obviamente, cuando les dijimos, por ejemplo, este seguro tiene que venir en el mismo tamaño de letra que los demás servicios.
y tiene que venir no habilitado, sino que le tienes que preguntar al usuario, ¿te interesa el seguro o no? Imagínate en un adulto mayor. Todos los adultos mayores caen en eso, porque no están acostumbrados a comprar y no están asegurados a deshabilitar lo que ya viene habilitado desde inicio. Y al final, para la línea aérea, era muchísimo dinero lo que ganaban por estos seguros, como lo que todos pagamos en nuestras tarjetas de crédito. Hasta que te fijas, ay, me están cobrando la revista de Telcel que nunca me llegó, porque tenías que hablar a Telcel para decirle, no me la mandes. Si nunca le hiciste tu estado de cuenta, vas a seguir pagando esa revista que nunca te va a llegar. Lo mismo pasa en web. Entonces, cuando hablas de accesibilidad, si piensas, por ejemplo, en un adulto mayor, pues para nosotros accesible es ser muy transparente. ¿Quieres la revista de Telcel, sí o no? Si no, no te la voy a mandar. Entonces, ese tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Gracias. ¿Cuáles son los estándares de accesibilidad y cómo podemos conocerlos? Como les ponía en la presentación, son las pautas de accesibilidad al contenido de Internet. Están desarrollados por la W3C. La W3C es el consorcio, lo conocen, ¿no? El Consorcio Mundial de Internet. Es un consorcio donde trabajan expertos de todo el mundo para mejorar el Internet. Tienen criterios de ciberseguridad, tienen criterios de responsividad, tienen criterios... Y uno de los grupos de trabajo es el de accesibilidad. Entonces, en inglés, se los pongo aquí en el chat, pero en inglés se llaman los Web Content, aquí está para todos, en inglés son los Web Content Accessibility Guidelines de la W3C. La versión en español no está actualizada, pero bueno, esos son los criterios de accesibilidad. La primera es que los lees, te quieres suicidar, porque están tan mal presentados que dices, ay, qué complicado y qué difícil de implementar. Pero ya que los aprendes con calma, vas a ver que son muy fáciles de implementar y no son, o sea, realmente es algo muy sencillo, pero la verdad es que tienen pésima mercadotecnia y los presentan pésimo. Muchas gracias, Sofía. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo dos preguntas. Hasta. Hola. Bueno, primero me da curiosidad, ¿cuál es la discapacidad que ha sido más complicado pues cumplir pues sus necesidades o brindar como soluciones? Mira, lo que tratamos de hacer con los estándares es, como su nombre lo indica, no es un estándar. Entonces tratas de encontrar la manera de ser lo más incluyente posible. Obviamente, si hablamos ya de discapacidades severas, como por ejemplo la discapacidad intelectual, veamos el espectro autista. El espectro autista tiene un abanico enorme de condiciones, ¿no? Entonces, para discapacidad, de hecho, la nueva versión trabajó mucho discapacidad intelectual. Entonces, hay discapacidades severas muy complicadas que requieren de una solución específica para la persona, ¿no? Stephen Hawking lo usamos mucho. Stephen Hawking era un robot, estaba lleno de tecnología de asistencia desarrollada para sus necesidades específicas, ¿no? Los criterios lo que tratan de hacer es ser lo más incluyente posible, y ya si tú tienes una discapacidad mucho más severa, pues ya tienes que encontrar tecnología que, aunado a lo accesible, te pueda dar una experiencia de usuario lo más independiente posible, ¿no? Entonces, yo te diría discapacidad intelectual por el abanico de condiciones que pueden incluir. Para discapacidad intelectual, por ejemplo, hablamos de nada que flashee más de 3 veces en 5 segundos, porque te puede dar epilepsia. Obviamente es un general, ¿no? No es hay gente que igual y con antes le puede dar el ataque epiléptico, pero estos criterios tratan de ser lo más incluyente posible. Ok. Y mi segunda pregunta, bueno, va más enfocado como pues a la empatía. Siento que antes de pensar ser inclusivos debemos ocuparnos de ser empáticos, ¿no? Y solidarios. Porque yo lo hablaba con mis compañeros hace unos días y discutíamos, ¿no? Sobre necesidades para discapacitados y así. Y decíamos, pues, ¿cómo podemos hacer para que pues gente que no padece esto, pues se interese, ¿no? Porque no solo se trata de crear espacios para estas personas, sino, como la palabra lo dice, incluirlos como personas
como lo son, ¿no? Personas normales a nosotros, ¿no? Igual de valoradas, ¿no? Entonces, no sé si lo correcto sería priorizar, no sé, campañas de empatización para que nosotros que no padecemos cosas así, podamos incluir a estas personas o verlas como iguales, no lo sé. Te voy a contar, no te sientas mal, pero tips de accesibilidad. No, nunca digamos, nosotros no padecemos, porque la persona con discapacidad te dice, pues yo tampoco padezco de nada, ¿no? Entonces, no se utiliza la palabra discapacitado, es siempre persona con discapacidad, y nunca digamos, sufren de discapacidad, porque dices, no estoy sufriendo, ¿no? Soy una persona con discapacidad, pero no estoy sufriendo discapacidad, ¿no? Entonces, tratemos también de evitar, y eso es un ejercicio, hace unos años en el gobierno se hablaba personas con capacidades diferentes. A ver, todos los que estamos en esta reunión tenemos capacidades diferentes. Hay personas con discapacidad, pero todos somos personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, aquí lo que dices, la empatía es lo más importante. Y sobre todo ahorita, en un momento donde estamos haciendo en línea, igual no te vayas a la persona con discapacidad, pero piensa en el adulto mayor, piensa en todos los que no están hoy pudiendo tener una experiencia de usuario en línea como nosotros. Imagínate el riesgo, ya es un tema de salud, y es un tema de vida, hoy es un tema de vida o muerte. Entonces, claro que la empatía y hacer campañas de empatía es súper importante. Y yo lo que les también invitaría es ser lo más universal del mundo, no solamente hablar de personas con discapacidad, porque hoy el que no tenga una experiencia de usuario independiente y adecuada en línea, pues hoy ya sus funciones y su participación en la sociedad se puede ver realmente pues, alienada, ¿no? Y vulnerable. ¿Por qué? Porque cuando estamos desarrollando, piénsalo así, imagínate que tú entras a una tienda y que ves que entra una persona ciega y no le dejan entrar a la tienda. Dices, pues esa es discriminación. Esa discriminación es muy visual, se ve claramente. No te imaginas una tienda o un hotel o un sitio donde la persona con discapacidad aparente quiere entrar y no lo dejen entrar por discriminación. Pues es que lo mismo está pasando pero en lo digital. Y lo grave de lo digital es que no vemos esa discriminación, porque no estamos junto al usuario. Tú no estás junto al adulto mayor que está desesperado tratando de consultar su saldo y que no puede ir a la sucursal. Y está desesperado y le está hablando a sus hijos. ¿Y cuántas llamadas no hemos tenido nosotros que estamos en esta reunión con nuestros abuelos que quieren mandar un WhatsApp y que no pudieron? O que quieren revisar Facebook, o que quieren hacer su cuenta de Facebook y que no lo están pidiendo. ¿Y cuántas horas desesperados y de angustia están en línea tratando de resolverlo y no nos damos cuenta de esa discriminación, ¿no? Claro, sí. Gracias. De nada. Gracias, Pau. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, sé que muchas de las ideas que son implementadas para la accesibilidad web son testeadas, antes de. Y quería preguntarle qué consejos nos daría a nosotros para testear nuestras ideas y ver que realmente funcionen y encontrarlas. Mira, si tienen algún compañero con discapacidad, pues siempre les estoy mandando también un par de videos que hablan sobre la inclusión digital, ¿no? Si tiene algún compañero con discapacidad, pues siempre como que la recomendación y la mejor práctica es trabaja con las personas con discapacidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aparte les estás dando chamba y porque si quieres probar si tu sitio web es accesible para personas ciegas, pues si conoces a una persona ciega, dile, a ver, puedes revisar mi sitio web y me dices si entiendes todo lo que se tiene que hacer. Eso lo hacemos, por ejemplo, mucho en aplicaciones, porque el estándar que les compartí en el chat es para web. El estándar para aplicación móvil todavía no existe. Entonces, ¿cómo yo mido la accesibilidad de una aplicación? Con el usuario final. Me siento con personas con discapacidad auditiva, con discapacidad motriz, con discapacidad visual y navegamos juntos la aplicación de Uber. Tú con tu tecnología de asistencia, yo con la mía. Y a ver si pueden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entrar al sitio de Walmart, tú con tu tecnología de asistencia y yo haciendo lo mismo. Y ves si puede lograr llenar un formulario. Lo pueden hacer con la universidad igual. Véanlo si puede llenar el formulario, si puede meter una clase, si puede
acceder a Zoom. Si lo puede hacer desde el teclado, si lo puede hacer desde su tecnología, quiere decir que es accesible para más gente, ¿no? Y muchas gracias. Gracias, Andrea. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Vas, Ángela. Tengo alguna duda sobre cómo tomar la accesibilidad en cuestión como ahorita que nosotros somos diseñadores. No sé si es como más que nada adaptar las tecnologías futuras que nosotros creemos o como tal crear totalmente algo nuevo únicamente para ese concepto. No, qué buena pregunta. No. Te voy a poner un ejemplo con un edificio, ¿no? Un edificio, imagínate un edificio del centro histórico. Obviamente, cuando se creó el edificio en el centro histórico, todavía no había las normas de accesibilidad y no hay rampa. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos para ser lo más incluyente posible? Ponen una rampa tal vez por el garage o por una donde mejor se pueda adaptar una rampa para que los usuarios en silla de ruedas puedan entrar. Obviamente, pues es un poco como ciudadano de segunda, ¿no? Si yo llego en silla de ruedas y me dicen, dale la vuelta al edificio para entrar por el garage, porque no es ideal. Obviamente, si estás hablando de arquitectura prehispánica, no puedes hacer mucho más. Pero si estás hablando de digital, sí existe la manera de hacer un sitio para todo el mundo. Y eso es inclusión. Hablábamos de empatía. Si sacas 2 sitios, Volaris lo trató de hacer. El sitio era para personas con discapacidad, un sitio horroroso, blanco y negro, con unas letrotas enormes, pues eso es exclusión. Si puedes hacer el mismo sitio, accesible para los dos, ¿por qué vas a hacer que gente entre con la puerta de atrás? Porque aparte te dice una cosa que siempre pasa con los que trataban de hacer eso. El sitio para personas con discapacidad es el que nunca actualiza. Entonces, ya cambiaron los precios, ya cambian los productos, ya traes otra cosa en tu día a día de tu sitio web normal y el que sacaste paralelo, nadie lo volvió a pelar. Entonces, es excluyente, ¿no? No ayuda para nada a la inclusión. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. ¿Alguien más? Yo creo que, bueno, perdón, esa respuesta que le dio mi compañera Ángela me llama mucho la atención porque también es como un tema de dignidad humana, ¿no? O sea, ese día igual veíamos un video que nos puso la profesora, de que no es nada más hacer las cosas para las personas y que estas sean distintas, precisamente como dice, sino es incluir a las personas en este mismo ambiente en el que estamos. ¿Qué sugerencias nos daría usted, por ejemplo, al momento de diseñar una página web y lograr hacer esto? Porque sí creo que es un tema muy complicado, inclusive hasta el tema de cómo hablamos, que nos acaba de hacer ahí una corrección, es complicado. O sea, si yo quiero escribir algo y esto a lo mejor, yo por ejemplo puedo decir sufrir una discapacidad, que está incorrecto, pero ¿dónde podemos como aprender más ese tema? O sea, ¿cómo podemos pues nutrir más? mira, en cuanto al lenguaje incluyente, pues digo, bueno, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A capacitar en todos estos temas. En cuanto al lenguaje incluyente, también está el CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene muchas guías para lenguaje incluyente, ¿no? Y yo lo entiendo. Y yo, o sea, cuando les hablé de aguas, no digas sufrir una discapacidad, yo obviamente he hecho ese error muchas veces, pero hablamos de la empatía. Imagínate que estés con un compañero con discapacidad, que estoy sufriendo de discapacidad, y él es su condición de vida diaria, y dices, o sea, no estoy sufriendo. Entonces, es práctica, ojo, es práctica. Nunca se hace algo accesible desde el inicio. Lo más importante es tener este tipo de encuentros y de difundir, ¿no? Ustedes ya les abrí la curiosidad sobre el tema de inclusión digital. Entonces, hay que trabajarlo. Obviamente no se aprende en una clase, no se aprende en una hora. Yo misma siempre seguimos haciendo problemas de inclusión, pero el chiste es trabajarlo y sensibilizarnos al respecto para cada vez hacerlo mejor. Hicimos un proyecto con Coppel, por ejemplo. Coppel es un sitio súper accesible. Pueden entrar a Coppel si quieren ver un sitio accesible. Es una tienda en línea súper accesible. Cuando tenían el área de contenido, subían las fotos y no creían necesario describir los colores, porque dices, bueno, pues entonces la persona que está leyendo el texto alternativo es ciega, ¿qué le importa si le estoy vendiendo un closet verde, amarillo, verde o rojo? Porque de tal manera lo ve.
Y ahí es donde empezamos a hacer errores de inclusión. Porque si yo soy un consumidor ciego, pues sí quiero saber qué te importa si veo o no veo. Sí quiero saber si mi casa la tengo blanca, quiero un closet blanco. Pero si lo quiero comprar en línea, entonces nosotros nuestra responsabilidad como comunicadores accesibles es decirles closet blanco. Nuestra responsabilidad no es, hablamos de la empatía. Este esfuerzo que queremos hacer, ojo, no confundamos la parte de enseñar, por ejemplo, pensamos adultos mayores. Una cosa es este esfuerzo y estas miles de horas que le vamos a dedicar a nuestros abuelos para darles habilidades digitales y que puedan interactuar en línea, o enseñar a una persona ciega, o enseñar a una persona con discapacidad auditiva a interactuar en línea. Ese es un esfuerzo. Pero lo que nosotros sí no podemos no hacer es desarrollar sitios web y crear contenido no accesible. Si la gente lo entiende o no lo entiende, si la gente tiene las habilidades digitales o no las tiene, no es nuestra responsabilidad, ¿no? Porque no trabajamos en eso. Nuestra responsabilidad es que si yo voy a tener una tienda en línea y voy a ofrecer canastas de mimbre, describir mi canasta de mimbre con lo más apegado a la realidad posible. ¿Por qué? Porque el consumidor que no ve tiene derecho a tener su explicación. Cuando veamos los criterios de accesibilidad, ojo, decimos mucho, no me incluyas criterios de valor, no me incluyas canasta la más bonita que nunca vas a tener en tu vida. Y es un criterio de valor. Entonces ahí le estás dando información a la persona ciega que no está teniendo la persona normovisual que está viendo la canasta. Entonces, en este ejercicio, les digo, es un ejercicio, es una curva de aprendizaje. Nuestra responsabilidad como diseñadores, como desarrolladores de sitios web es que personas con la más amplia característica puedan interactuar con él. Piensa que tu usuario no ve y que tu usuario no utiliza el mouse y que tu usuario no puede escuchar. Entonces, no quiere decir que estas personas van a tener más información que tú, pero que tengan la misma información. Ese es el reto. Ok, gracias. Muchas Y hay gracias. reglas. O sea, hay reglas para eso. Vas a aprender. No es así de la nada. Si te lo pongo ahorita en un sitio web accesible con lo que les acabo de decir, pues está bien complicado. Por eso está el estándar. Ya nada más es cosa de implementarlo. Ok. Gracias. Ay, me salta una pregunta, Mónica. Por ejemplo, ¿cada cuánto las páginas web tendrían que estar haciendo una revisión de justo esto de la accesibilidad para poder ir evolucionando en el desarrollo de este concepto? Mira, si las cosas se hicieran bien, como dice Luis, como comentaba de cómo hacemos para lograr impacto, si los desarrolladores ya conocen el criterio de accesibilidad, pues es que no debería ser un tema. Debería ser, es como decir, ahorita cualquier edificio de oficinas que le quiere vender a multinacionales, ya sabe el desarrollador de la oficina que tiene que tener rampa, ya todos estos criterios de accesibilidad que te piden para rentar oficinas multinacionales. Lo mismo debería de pasar con web. No debería, cada vez que hagamos una estructura de un sitio web, cada vez que hagamos un formulario, cada vez que escojamos la paleta de colores, deberíamos ya de automáticamente saber que el cuestionario tiene que poder ser, o sea, por ejemplo, no utiliza una tabla, ustedes son diseñadores, muchos errores de accesibilidad que veo mucho, utilizan una tabla para darles diseño a su formulario. El usuario ciego va a identificar una tabla, no un formulario, entonces puede que ya no se detenga, porque ahí hay una tabla, no hay un formulario. Yo lo que busco es un formulario. Entonces, cuando estamos utilizando elementos como una tabla para darle diseño a mi formulario, ahí ya voy a empezar a tener problemas de accesibilidad. Entonces, aquí cada vez más se ve esto, expertos, diseñadores en los equipos de desarrollo que tengan gente que es el responsable de ir validando que los componentes cumplan con el estándar, que los sitios web cumplan con el estándar. Digo, gracias a que todavía la gente no lo hace, yo tengo chamba, pero yo no debería de tener chamba. Ya debería ser algo que la gente saque un sitio web accesible y estas son las condiciones del sitio web. Como ahora todos estamos preocupados en responsabilidad, todos estamos preocupados en SEO y el etiquetado para el SEO es súper importante para posicionarnos bien en buscadores, igual debería ser la accesibilidad. El etiquetado para la accesibilidad debería ser ya como un hecho.
Claro, por supuesto. Pues te agradezco muchísimo, Mónica. Creo que nos dejas con muchísima información y más que nada, pues como bien lo decías, el gusanito de la curiosidad hacia irnos acercando poco a poco a la accesibilidad, ¿no? Y que definitivamente, aunque es pues ahora sí que un proceso, incluso como decía Ángel, ¿no? Desde la comunicación hasta, pues realmente el sentarnos a hacer una página web en este sentido, pues nos ayuda muchísimo, especialmente a nosotros que pues buscamos que cada uno de nuestros alumnos tenga este sentido, ¿no? Y siempre estemos pensando en el otro. Entonces te agradezco muchísimo por este tiempo que nos regalaste el día de hoy y en particular, pues ahora sí, volverte a comentarlo, la Escuela de Diseño está abierta para que cualquier cosa que requieras, pues aquí estamos para poderte ayudar. Muchas gracias, que les vaya muy bien.